hemos puesto aquí los hashtags. Podéis empezar a mover el evento porque vamos a empezar. Ότι οι δυσκολίες που περνάτε είναι πολύ σκληρές. Ξέρουμε ότι οι θεσμοί και οι φορείς στη χώρα σας δεν στάθηκαν στο ύψος τους. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούσε για το συμφερόν των οικονομικών ελίτων. Ξέρουμε ότι η διάσωση της Ελλάδας ήταν μια απάτη. Που εξυπηρέτησε μόνο για να βοηθήσει το τραπεζικό σύστημα. Ξέρουμε ότι ένα μεγάλο μέρος του χρέους σας είναι αθέμητο. Είναι αθέμητο. Παράνομο. Απερθές. Μη βιώσιμο. Στηρίζουμε το έργο της Επιτροπής Αληθείας Που διενεργεί έλεγχο για να διευκρινίσει. Πώς αυξήθηκε το δημόσιο χρέος τα τελευταία χρόνια? Ένα χρέος που δεν ήταν στην υπηρεσία του ελληνικού λαού. Ένα χρέος που μόνο ωφέλισε τους δανειστές. Ένα χρέος που δημιουργήθηκε από αδικία. Διαφθορά. Εκβιασμό. Ένα χρέος που απειλεί την κυριαρχία των λαών. Ένα χρέος αθέμητο. Παράνομο. Απεχθές. Μη βιώσιμο. Ζητάμε ευθύνες. Και δεν πληρώνουμε ότι δεν μας αναλογεί. Από τους διάφορους λαούς της Ισπανίας θέλουμε να σας στείλουμε ένα μήνυμα. Δεν είστε μόνες, δεν είστε μόνοι. Είμαστε όλοι Ελλάδα. Έλεγχος του χρέους από τους πολίτες τώρα. Ελέγξε το, διαγράψε το, διαγράψε το. Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. El vídeo que acabamos de ver lo ha hecho la plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda en solidaridad con el pueblo griego. Lo que dice en el vídeo es bastante claro y perdonar. Es bastante claro y demuestra que por qué es necesaria una semana de solidaridad con Grecia. Por eso mismo, los colectivos que están ahí indicados hemos decidido hacer algún tipo de evento con la solidaridad con Grecia. Pero también nos hemos dado cuenta que los medios últimamente nos bombardean mucho con la pelea entre Syriza, el Eurogrupo, el Corralito. Hemos pasado de saber que Grecia eran los cruceros por la isla a que de repente se están peleando en el Eurogrupo con la Troika. Y en los últimos 2 o 3 días solo se escucha Corralito. No sé si lo habéis escuchado alguno. Bueno, pero nosotros, en los colectivos que hemos intentado organizar este evento, realmente nos gusta contrastar la información, conocer. Y bueno, en ese afán de conocer, hemos invitado a que vengan aquí al Comité de la Verdad de la Auditoría de la Deuda Soberana de Grecia. Ese nombre del Comité de la Verdad no se escucha tanto como el Corralito, ¿no? Así que bueno, hemos considerado que sería muy interesante que tanto nosotros como por supuesto vosotros llegaseis a tener los conocimientos de lo que este comité ha hecho. El comité, ahora lo contarán ellos un poco mejor, pero se formó porque la presidenta del Parlamento griego, Konstantopoulos, exigió una auditoría de la deuda. Llamó a personas internacionales que por sus diferentes trayectorias han tenido relaciones con la auditoría, economía, etcétera. Y les pidió que hicieran una auditoría de la deuda. Los resultados son realmente impresionantes y bueno, solo quiero recordaros que muchas gracias por venir y que Grecia somos todas. Voy a proceder a presentar a los ponentes. Tenemos a Daniela Albarracín, miembro de Podemos y participante de la Comisión de Auditoría de Grecia. Tenemos a Diego Borja, que fue el director del Banco Central en Ecuador cuando impagaron la deuda y también ministro de Finanzas de Ecuador. Tenemos a Guiomar Morales, que es miembro de la plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda. Y tenemos a Daniel Munevar, que es miembro del Comité de la Verdad
y asesor del ministro griego Yanis Varoufakis. Para comenzar, y antes de que empecemos con términos un poco de ilegitimidad, deuda odiosa, deuda, va a comenzar la compañera Guiomar explicándonos un poco de qué se tratan todos estos términos. Bueno, desde la plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda, como ha explicado mi compañera Rocío, queríamos aprovechar este acto para trascender en la medida de lo posible el foco mediático que durante todos estos días se ha estado centrando casi única y exclusivamente en relación con Grecia, con todo el tema vinculado a la negociación sobre el rescate de la Troika y hablar un poquito más y visibilizar el problema de fondo subyacente que hay en la crisis griega, que es la existencia de una deuda insostenible. Una deuda que, además de insostenible, es decir, que es imposible pagarla, dados los resultados arrojados por el primer informe preliminar de la Comisión de la Verdad, además de insostenible, es ilegal, ilegítima y odiosa en su mayor parte. Es ilegítima porque no ha obedecido a los intereses del conjunto de la ciudadanía griega, sino que ha servido como una herramienta para que los acreedores internacionales, que antes de 2008 eran fundamentalmente la banca europea, sobre todo bancos franceses, alemanes y griegos, pudieran acumular una gran cantidad de beneficios. Bajo este mecanismo que yo creo que muchísima de la gente que está en este auditorio ya conoce, ¿no? El Banco Central Europeo te da dinero barato por un lado, que estas entidades financieras pueden colocar en títulos de deuda pública griega, obteniendo una gran rentabilidad con el diferencial de intereses, con un mínimo coste y un mínimo riesgo. Mientras tanto, la ciudadanía griega no se benefició de este proceso, ya que el gasto público griego se mantuvo por debajo de la media europea, a excepción de solamente un rubro, que es el gasto en armamento, ¿no? Ya sabemos que Grecia es uno de los países de la Unión que más se gasta en estas cuestiones, llegando a alcanzar incluso el 3% del Producto Interior Bruto, cuando la media está en el 1,2%, de lo cual se benefician sobre todo en las empresas e industria armamentística que le vende este armamento, ¿no? Sabemos Francia, Alemania y Estados Unidos. Es una deuda ilegal porque la condicionalidad asociada a los programas de rescate, cuyo objetivo fundamentalmente es pagar la deuda, vulneran de manera sistemática los derechos humanos fundamentales recogidos en la Declaración Universal de Naciones Unidas de 1948, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 66 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 76. Todos ellos ratificados no solamente por el Gobierno de Grecia, sino por todos los países miembros de la Unión Europea y, por tanto, son de obligado cumplimiento. Y además consideramos que es una deuda odiosa, porque todos estos características de ilegitimidad, de ilegalidad, eran perfectamente conocidos por los acreedores, especialmente por la Troika, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, que no tuvieron ningún problema en 2010 y en 2012 en diseñar un rescate que no iba dirigido a la ciudadanía griega, sino iba dirigido a rescatar y a salvar a esos acreedores internacionales que en un momento dado se tenían que deshacer de esos bonos de títulos de deuda griega y para que pasaran de sus balances a los estados, ¿no? A través de mecanismos como el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, en un claro ejemplo de socialización de los costes de la crisis. Ante esta situación, en la plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda, lo que exigimos y lo que reclamamos son las auditorías ciudadanas como una herramienta que ya ha sido puesta en práctica en otras situaciones de sobreendeudamiento de los estados y que ha servido para salir de la crisis bajo unos criterios de equidad y de justicia social, desde luego mayores de los que se están aplicando actualmente.
y que además permiten y garantizan derechos fundamentales de la ciudadanía cuya vulneración sistemática nos ha llevado a esta situación. Uno de ellos es la transparencia. Las auditorías ciudadanas garantizan que las administraciones públicas cumplan con su obligación de tener una gestión de los recursos públicos transparentes y al mismo tiempo garantizan nuestro derecho, el derecho de la ciudadanía a saber, a conocer en cómo ha sido esa gestión. Además, también nos permite ejercer un derecho fundamental, que también viene recogido en estos pactos internacionales, que es el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos de manera activa y de manera directa. En este sentido, consideramos que la ciudadanía tiene que ser un actor protagónico en el proceso de auditoría, que se tienen que abrir espacios donde las personas informadas podamos debatir y establecer los criterios políticos, económicos y los criterios, sobre todo políticos, éticos y morales, que dirán y establecerán qué parte de la deuda es legítima y qué parte de la deuda no lo es, y si la gestión se ha hecho en beneficio de la ciudadanía o no. Y me refiero a criterios políticos porque no nos engañemos, el problema de la crisis griega y el problema de la crisis de sobreendeudamiento en la periferia de la Unión Europea es un problema fundamentalmente político, no es un problema técnico-económico, sino que obedece a un sistema cuya estructura provoca que los recursos se redirijan a una economía financiarizada donde unas élites económicas acumulan beneficios a costa del empobrecimiento de los pueblos, de la explotación del medio ambiente y de la expropiación del cuerpo y el tiempo de las mujeres. Pero el ejercicio de la ciudadanía no se puede quedar simplemente en esos espacios de reflexión y en establecer esos criterios. Es necesario que recuperemos otro derecho fundamental, que es el derecho a la soberanía popular, a que en base a esa información, en base a esa discusión, a esos criterios que hemos establecido y toda la información revelada por la auditoría, podamos decidir de manera democrática qué hacer con la deuda y qué hacer con la gestión de los recursos públicos. Al contrario de lo que sucede actualmente, que es una transferencia de este derecho fundamental a entidades supranacionales no democráticas como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Por lo tanto, evidentemente desde la plataforma y desde las organizaciones que hemos impulsado este evento nos solidarizamos completamente con el derecho del pueblo griego a realizar el referéndum del 5 de julio. Y dicho todo esto, bueno, pues estamos encantadas de que hayan venido Daniel y Diego, porque en base a las lecciones aprendidas que podamos obtener de otras experiencias de auditoría, como es el caso de Ecuador o como es el caso de Grecia, seremos capaces de aplicar la herramienta de la auditoría ciudadana al caso español, dentro de las especificidades. Pero entendemos que es completamente necesario que se hagan auditorías ciudadanas, pero a todos los niveles, a nivel estatal, a nivel sectorial y también a nivel autonómico y local. ¿Por qué? Hay evidencias más que suficientes para decir que la enorme deuda pública, que fundamentalmente en España hay un problema de sobreendeudamiento de la economía en general, pero la deuda pública este año ya ha superado el 100% del Producto Interior Bruto. En nuestra página web de la plataforma podéis encontrar un informe donde se establecen los datos y nuestras observaciones y análisis de cómo esta deuda, tanto por el origen, el proceso de endeudamiento y la forma de ejecución de los pagos, tiene que ser en su mayor parte ilegítima. También es necesario hacer auditorías de carácter sectorial, como por ejemplo en la sanidad, analizar cómo los procesos de privatización y los recortes sociales han obedecido a los intereses de pequeñas élites empresariales, y aquí hay unos ganadores y unos perdedores. Ese trabajo también ha empezado, lo ha empezado de manera autónoma la ciudadanía, sin apoyo institucional, a través del grupo, por ejemplo, el grupo de trabajo de auditoría de la sanidad
realidad de la Comunidad de Madrid. Y hay que hacer también ese mismo trabajo de auditoría a nivel de comunidad autónoma y a nivel local de ayuntamiento, porque es allí donde se ve con más claridad ese vínculo entre corrupción y burbuja inmobiliaria. Y, por ejemplo, el caso del Ayuntamiento de Madrid es un caso paradigmático. Este trabajo también, de manera autónoma, la ciudadanía lo ha estado avanzando a través de los observatorios ciudadanos municipales que están en gran parte del territorio español. Pero consideramos que gracias a todas las lecciones que nos van a dar los compañeros en la tarde de hoy, y también aprovechando el cambio de rumbo político que estamos viendo en el mapa de los ayuntamientos, sobre todo a nivel local, en el territorio del Estado, y aprovechando de que de repente en los ayuntamientos hay partidos promovidos por frentes populares que han incluido dentro de su programa las auditorías ciudadanas, creemos que estamos en condiciones de, más pronto que tarde, iniciar con estas experiencias para que podamos salir de la crisis, como he dicho, bajo criterios de justicia social y, sobre todo, poner las bases para que esto no se vuelva a repetir. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, todo esto que cuenta Guiomar parece que es un poco utópico, lo que dice la gente, que estamos por la calle, que estamos diciendo auditoría, ilegitimidad, etcétera. Pero hoy tenemos aquí a las personas que han participado en ese análisis y han realizado ese informe, y Daniel Albarracín nos va a contar un poco cómo ha sido ese proceso. Bueno, ¿quién nos iba a decir a finales del siglo XX, a principios de este milenio, cuando algunos locos estábamos poniendo sobre la mesa la cuestión de la deuda y la oportunidad y la necesidad de hacer auditorías, que llegarían momentos como este, ¿no? En el que un país de Europa emprende una auditoría, y en el que también en este país diferentes fuerzas que están al lado del pueblo tienen la oportunidad de desarrollar un instrumento de transformación y de intervención que es sin duda muy, muy importante, ¿no? Yo creo que hemos aprendido mucho en esta experiencia y vamos a seguir aprendiendo con el caso griego, y debe ser una experiencia de aprendizaje que debe combinar tanto la solidaridad con un pueblo valiente que se enfrenta a un leviatán que ha mostrado su intransigencia, y también no solamente ayudarles desde aquí, sino también la mejor manera de ayudarles es también llevando a cabo iniciativas como ellos están llevando en nuestro propio país, en nuestro propio territorio, ¿no? En este sentido, hay que decir que cuando se ejercita el verbo auditoría, hay que señalar que cada experiencia es única. No tiene nada que ver la experiencia ecuatoriana con la experiencia griega, y posiblemente no será igual cuando tenga que escudriñarse la realidad de la deuda en Italia o cuando lo hagamos aquí en el Estado español, ¿no? En cualquier caso, sí que hay un conjunto de criterios y metodologías que podemos seguir adelante, ¿no? Nosotros hemos tenido que operar en un contexto de tiempo sumamente estrecho. Una auditoría de Ecuador duró aproximadamente 6 meses. Aquí hemos trabajado durante 3 meses muy intensos y hemos alcanzado un informe preliminar que nos da un esbozo de los grandes elementos relevantes para perfilar la realidad de la deuda y cómo calificarla, ¿no? Cómo surgió y cómo se originó esa deuda. Este proceso no solamente es un ejercicio de conocimiento, de contemplación de lo que pasa. Según vas indagando, vas interviniendo sobre esa realidad y vas modificando el estado de la perspectiva de los diferentes actores en juego. Este ha sido un poco el propósito de lo que hemos hecho y espero que este trabajo que hemos realizado, que vamos a seguir trabajando en ello, contribuya también a ver las cosas más claras, ¿no? Bien, hemos trabajado de manera express con una metodología especialmente original,
para trabajar primero los aspectos macroeconómicos que explican la política económica que ha conducido a un crecimiento proverbial de la deuda griega hasta el 181%, cuando en 1980 estaba apenas en el 25%, ¿no? Este periodo nos permite mostrar que no ha sido un cataclismo natural o sencillamente el fruto de algo inevitable, sino que ha sido este crecimiento de la deuda responde a unas políticas económicas y a unos intereses muy concretos, ¿no? En una fase neoliberal como la que hemos atravesado, ¿no? Y que hay que estudiar a lo concreto para saber por qué hemos llegado hasta aquí. En este sentido, tanto la combinación en el periodo 1980-1993 de un efecto bola de nieve por altos tipos de interés, que fue lo que explicó el paso del 25% al 95% del Producto Interior Bruto de la deuda griega, sería uno de los factores que causaron ese incremento, ¿no? Tipos de interés que en un periodo donde la política monetaria era especialmente restrictiva. Luego hemos tenido otros factores que han hecho engordar la deuda griega. Uno de ellos, que atraviesa todos las últimas 3 décadas, que ha sido una constante, y es la realidad del gasto público en defensa, que es impropio de un país en paz, como es el caso griego, ¿no? Ha sido un excelente cliente de Estados Unidos y de Alemania, bajo soborno y corrupción, diferentes armamentos que a veces ni siquiera funcionaban y que explican una parte del crecimiento del gasto. Pero hay quien dice que Grecia generó enormes dispendios, y cuando analizamos la realidad nos muestra que esto no sucede así. Lo que hemos comprobado en el periodo que abarca hasta el año 2009, que el gasto público griego fue inferior a la media de la eurozona, 4 décimas por debajo. Si no hubiese producido el gasto público en defensa tan alto que hubo, habría sido sensiblemente inferior. La causa del crecimiento de la deuda que responda al acumulado de déficits responde más bien al lado de los ingresos, donde el ingreso público, la recaudación fiscal, apenas comportaba el 33% del Producto Interior Bruto, mientras que la media de la Unión Europea estaba en el 40%. Este desfase entre ingresos y gastos, donde los ingresos estaban nivel muy bajo, explica en parte el crecimiento de la deuda. En el periodo del euro, sin embargo, no fue un periodo en el que la deuda creció demasiado, por lo que los tipos de interés fueron extremadamente bajos. Es, en cambio, el periodo de los memorándum, donde se genera una situación de cataclismo, comparable económicamente a un impacto de una situación posbélica, donde desde el año 2010 hasta el 2015 cae el Producto Interior Bruto en un 25%, y esto es sencillamente algo atroz en la vida de los griegos. Este periodo de aplicación de condicionalidades durísimas, de una política de austeridad implacable, explica el crecimiento de la deuda griega en buena parte, pero no haríamos un retrato suficientemente acabado si no diéramos cuenta del perfil de la deuda y los mecanismos que se han operado en su aplicación. En este sentido, se puede decir que cuando el gobierno griego se enfrenta a una negociación de manera en buena fe y utilizando la inteligencia negociadora, lo que no se da cuenta es que tiene enfrente a alguien que ha diseñado algo que ha sido completamente perverso en este periodo. En este punto, nos hemos encontrado con cómo el Banco Central Europeo ha diseñado, junto con la Comisión Europea, unas condicionalidades aplicadas sin responder a la Constitución griega. Hemos visto cómo el Banco Central Europeo especulaba con los bonos griegos, haciéndolos bajar de manera artificial, comprándolos y luego haciendo pagar a los griegos al valor original. Hemos contemplado cómo los diferentes Estados miembros, una lista incompleta de Estados miembros de la Unión Europea, construían un fondo como el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, con su sucesor ahora el Mecanismo Europeo de Estabilidad, que era directamente ilegal
y que ahora explica el 48% de la deuda, es el acreedor principal de Grecia, que transgrede los tratados de funcionamiento de la Unión Europea, y que genera un mecanismo de prisión de deuda en el que lo principal no es tanto garantizar que paguen siempre, en todo momento, los griegos, sino someter a su política económica a los dictados de Bruselas, ¿no? Esta sería un poco la cuestión. A mí me gustaría señalar y poner de relieve este fondo, que, como digo, explica el 48% del conjunto de la deuda, porque está preñado de un proyecto autoritario para Europa. Los que habéis seguido en estos días la prensa habréis quizás tenido ocasión de ver el informe de los 5 presidentes. El informe de los 5 presidentes es un informe que es equivalente o un nivel de importancia superior a lo que fue el Tratado de Maastricht. Estamos a las puertas de un modelo de integración fiscal y política regresiva y austeritaria, en la que se va a construir, junto con lo que es la unión bancaria, que ya ha puesto en marcha, un tesoro único, en el que las condiciones de negociación de los países centrales van a estar en una ventajosa situación, imponiendo una nueva arquitectura para la Unión Europea en los próximos tiempos, en la que este mecanismo europeo de estabilidad, este fondo que genera una presión de deuda, que hasta ahora es ilegal y por tanto y también odioso, y así lo hemos calificado en el caso griego, será incorporado a los tratados europeos. Por tanto, harán de lo ilegal y lo odioso algo normal y perfectamente regulado para que a nadie se le escapa. Quería señalar, por último, muy rápidamente, que el proceso de auditoría y el proceso de negociación podría haberse hecho en otras condiciones. La buena fe de los griegos es evidente. La gran voluntad que han mostrado es, sin duda, la mejor. Pero en este contexto de negociación, la correlación de fuerzas ha sido desarrollada en un contexto prácticamente de guerra económica, donde unos han utilizado el chantaje sin ningún tipo de cortapisa y, como dice la ONU, el proceso de auditoría, el proceso de negociación debería haber estado enmarcado en un proceso de moratoria y en un proceso yo diría, esto no lo dice la ONU, de control de movimientos de capitales desde el principio, para que no hubiese sido sometido el Estado griego al chantaje que ha sufrido. Creo que es importante también establecer las condiciones de neutralidad de ese negocio que no se han dado. Y dado que es muy difícil en el mundo que vivimos en el que haya situaciones de neutralidad en la negociación, creo que también en Grecia no solamente le sirve la auditoría como instrumento de negociación, sino que es importante no solamente para negociar mejor, sino para emprender la posibilidad de la ruptura, desarrollar e identificar un conjunto de medidas para el futuro. En nuestra auditoría sugiere un impago selectivo que incluye a una parte de la deuda en la que se protege a los pequeños ahorradores, a los fondos de pensiones, pero que tiene el suficiente soporte económico y financiero y también jurídico para calificar como odioso, ilegítimo e ilegal a la deuda griega. Y esta calificación conduce a un impago y a una persecución penal a los responsables. Para el caso de la deuda insostenible sería la medida apropiada la reestructuración. Pero para muy rápidamente, en un minuto, señalar algunos ítems para ese plan B, para lo que puede venir en el caso de que la Unión Europea expulse del euro a Grecia, o por lo menos, si no le expulse, le cortocircuite financieramente y le deje hacer circular euros. Hay que poner sobre la mesa medidas inmediatas para una política monetaria alternativa que suponga hacer frente al pagar a funcionarios y pensionistas con emisión de pagarés, en primer lugar. Para bienes primarios se puede desarrollar el dinero electrónico que no interrumpa las transacciones internas, mientras que se acaparen euros para poder comprar internacionalmente bienes fundamentales de carácter energético.
También hay que poner sobre la mesa una agenda de relaciones internacionales que permita, para estos primeros meses durísimos que atravesaría Grecia en tal caso, hacer frente financieramente a sus necesidades. Con lo cual habrá que pensar qué tipo de condiciones va a establecerse con otros países, sea dentro de la Unión Europea o sobre todo fuera de la Unión Europea, con Rusia, con China o países de América Latina, para hacer frente, como digo, a unos meses muy difíciles. Bien, habrá que pensar y hacer la experiencia en estos meses que vienen, porque quizás, aunque Syriza no es propósito, dado que tiene consecuencias muy difíciles de gestionar, quizás no le quede otra de pensar en un banco central. En un banco central en el que lo ideal no sería volver al dracma, sino construir un banco central para varios países que se solidaricen con Grecia y generasen o un marco negociador para la reforma de la Unión Europea, algo improbable y que yo creo que no sucederá, o bien para construir un área supranacional solidaria en el que una nueva moneda y un nuevo marco solidario de políticas económicas antiausteritarias tengan lugar y oxígeno en el futuro. Hay muchas cosas para preguntar a lo largo del debate, lo voy a dejar aquí y seguramente complementarán y profundizarán más mis compañeros. Muchas gracias. Bueno, veo a todos con un poco de calor, parece, ¿no? Os puedo asegurar que en el sol en la calle se estaría peor, así que lleva el aire acondicionado puesto desde las 4 de la tarde, pero es lo que nos ha tocado hoy. Entra fuego, ¿no? No sé, sol, si puede hacer algo. Morimos. Apagar el sol. Bueno, espero que, aunque sea por el calor, esté resultando muy interesante. Vamos a dar paso a Diego Borja, que, como he comentado antes, aparte de participar en el Comité de la Verdad de la Auditoría de Grecia, también estuvo como presidente del Banco Central de Ecuador y creo que tiene cosas muy interesantes que contarnos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un agradecimiento a los organizadores de este evento de solidaridad con Grecia. Y como ya lo he dicho en algunas de las intervenciones en estos días a lo largo de España, porque he estado en Barcelona, en Bilbao, en actos parecidos, un agradecimiento particular a una mujer valiente como es Zoe Constantopoulou, que formó esta Comisión de la Verdad en el momento más oportuno, en abril de este año, ¿no? Siendo coherente con lo que esta dirigente de la izquierda griega le había ofrecido también a sus votantes y a su pueblo. Mis dos compañeros me han antecedido en la palabra, han señalado varias cosas. Tenemos 12 minutos a los cuales me voy a regir rigurosamente, por tanto quiero decir cosas muy simples, quizás muy concretas, porque el resto ustedes lo pueden encontrar en los artículos que están en Auditando Grecia y en otros. Pero en primer lugar, la idea que quiero comunicar es que la deuda que este momento se le quiere cobrar a Grecia y a sus ciudadanos es una deuda ilegítima e ilegal. Y luego de eso también odiosa y sostenible, como lo han dicho, porque es una deuda que se le cobra este momento al Estado griego, pero que se les trasladó en su gran mayoría a tenedores privados. O sea, los banqueros privados, sobre todo alemanes y franceses, se beneficiaron de plata pública y hoy día le cobran a Grecia. Es una estafa. Es como que a alguien le pongan una pistola a la entrada a su casa, le roben la cartera y a lo largo de los próximos meses le sigan pidiendo que pague plata. Eso están haciendo con Grecia. El 83% de la deuda que hoy día se le cobra a Grecia fue trasladada a manos de banqueros para recapitalizaciones y para pagos de propia deuda. O sea, se endeudaron para pagar deuda. Menos del 10% de los datos que arroja nuestro informe de auditoría entró en el presupuesto griego, pero hoy día se le cobra la totalidad al Estado griego. Eso hace, no solamente muestra que es una deuda absolutamente ilegítima, sino que para hacer este atraco, su nombre, utilizaron mecanismos de ilegalidad. Ya Daniel se ha referido a algunos de ellos, particularmente la creación del Fondo Europeo de Estabilización Financiera, creo que se llama, y otras cosas más. Es decir, recurrieron a mecanismos violatorios del Tratado de la Unión, de los propios países y del Banco Central Europeo para materializar esta deuda.
Concomitante a este inmenso traslado de recursos, de dinero público a manos de banqueros privados, o sea, el salvataje no fue a Grecia, el salvataje fue a los bancos, que además ya se habían cobrado bastante de la plata que Grecia le debía, siendo además coherentes con el neoliberalismo. Los que corrieron el riesgo con los bonos eran los banqueros. Y si es que nos atenemos a las reglas del capital, el que corre el riesgo es el que debe pagar el momento que salen mal las cosas. Pero como dijo acá mi compañera, cuando las pérdidas vinieron, entonces se socializaron las pérdidas y se privatizaron una vez más las ganancias, ¿no? Una vez más como el Estado capitalista, y en este caso el Estado europeo con muchas instituciones, entró como empresa de reparaciones del capital. Pero además de este inmenso traslado de recursos, le han impuesto a Grecia durante más de 5 años un modelo de austeridad, que es un desastre económico y un desastre social. El modelo de austeridad había sido planteado como una cantidad de medidas con el objetivo de que Grecia pueda devolver la deuda. Pero resulta que las medidas de austeridad han impedido que ese país pueda convertirse en una economía capaz de devolver la propia deuda. O sea, es ineficiente desde el punto de vista incluso del objetivo para el que supuestamente fueron diseñadas esas medidas de austeridad. Pero además son un desastre económico y social. En términos sociales, la población griega, 28%, podría ser más, en condiciones de pobreza, 34% de los niños en condiciones de pobreza, 65% de los jóvenes en desempleo, 27% de desempleo general, 45% de jubilados que reciben pensiones por debajo de la línea de pobreza, y podríamos seguir con los datos de la exclusión y la marginalidad. Y además, desastre económico, ya lo dijo Daniel, 25% de caída del PIB y una disminución de la utilización de la capacidad instalada del capital del 75% al 65%. O sea, una economía que subutiliza o desemplea el capital y subutiliza o desemplea el trabajo, ¿qué viabilidad puede tener? Y que además de eso le carga los costos de la ineficiencia, la tosudez, y perdonen, siguiendo a Stiglitz, no es mía la palabra, la estupidez del Fondo Monetario, le carga a la población una línea de política económica que ahoga a un país, es inviable. Entonces, además del atraco directo de la deuda, la imposición de una austeridad que se convierte en un atraco continuo durante 5 años del pueblo griego. Eso hace ilegítima en su completa magnitud y odiosa a la deuda. Y además la vuelve insostenible. Es imposible resolver el problema de Grecia en las actuales condiciones y bajo la misma modalidad. Yo quiero en ese sentido, hay poco tiempo para dar las ideas, pero quizás con precisión, compartir lo que dicen 2 premios Nobel de Economía, que no son ni revolucionarios, ni socialistas, ni populistas comunistas, como le llama la prensa española a Syriza, no lo son, es Krugman y Stiglitz. Lejos de eso, ellos dicen que si es que Grecia sigue en la línea de la austeridad es un suicidio. Y todo el establishment europeo induce al suicidio al pueblo griego. Porque hemos visto esta declaración de los presidentes, y no solamente de los más conservadores, de los, entre comillas, socialistas, que convocan al llamado, o que llaman al pueblo a votar por el sí. Ese es inducir al suicidio, ese debería ser un crimen, pero en el sentido común del neoliberalismo eso es aceptado. Seguir por la línea de austeridad hace inviable, imposible el repago de la deuda. Dicho de otra manera, la Troika y sus organismos no quieren resolver el problema de Grecia. En el año 2011, el actual ministro, no era ministro, Varoufakis, escribió un libro, lo habrán leído muchos de ustedes, El Minotauro Global. Ahí señala los 3 pasos con los cuales se pudo haber resuelto el problema de la deuda. Si quería resolverlo, el problema de la deuda, ahí está la receta. Los que piden recetas, ahí está la receta. El problema de Grecia no es un problema ni de deuda, ni de política económica, ni de política fiscal, ni de planteamiento de manejo financiero. El problema de Grecia, y decía quiero compartir con Stiglitz, es un problema político, y hay que encontrarlo en el plano del poder y de la política, como él dice. Perdonen ustedes si es que estoy exagerando, pero me parece a mí que lo que se quiere hacer con Grecia es escarmentar a través de Syriza y de los votantes de Syriza la alternativa del surgimiento de un sentido común distinto en Europa y particularmente en España. Se quiere criminalizar, escarmentar, hacer chivo expiatorio, como se dice, a Grecia, para que no surja la posibilidad de una integración europea no neoliberal, de una integración europea democrática. Porque si es que el ejemplo de Syriza es viable y es posible, entonces
se va a seguir desmembrando el sentido común del neoliberalismo y todo lo que estamos viendo volverá a un cauce normal, porque en este sentido común del neoliberalismo es como el mundo patas arriba de Galeano. Las cosas están al revés, lo que sería lógico se vuelve ilógico, lo que sería democrático se vuelve antidemocrático, lo que sería responsable se vuelve irresponsable. Da gracia, claro, es tragicomedia en realidad, oír al presidente del gobierno español criticar que la medida del presidente o del primer ministro de Grecia, de Alex Tsipras, es antidemocrática. ¿Qué más democrático que llamar al pueblo a consulta popular para que defina su futuro? Da gracias, tragicómico, escuchar a otros decir que es irresponsable. Decir que es irresponsable el planteamiento que han hecho durante varios meses los representantes del gobierno de Syriza en el Eurogrupo y más, planteando incluso la posibilidad de hacer concesiones a la línea de austeridad, porque no ha habido tosudez en Syriza, no ha habido tosudez en Varoufakis, no ha habido tosudez en Tsipras. Donde hay tosudez es en el Fondo Monetario Internacional, es en el Banco Central Europeo, es en el Eurogrupo y es en los líderes de Europa, porque se está mostrando que esa línea no es viable. Entonces, coincido, el objetivo no es resolver el problema, es escarmentar a Grecia. Y ahí, ¿qué viene? Y con eso quisiera... Bueno, hay un punto anterior. He escuchado por las cadenas mediáticas en estos días que he estado en Europa, el corralito. El corralito. El corralito fue una medida del año 1999 en el Ecuador y del año 2001 en la Argentina, donde se incautaron los fondos de los depositantes para beneficios de los banqueros. Se robaron los fondos de los depositantes para que entren en los libros y en los activos y en los beneficios de los banqueros. Este no es un corralito. Este no es un corralito. Este es una medida de control de capitales grandes. Porque además hay la posibilidad, como ustedes conocen, de que la gente pueda retirar diariamente 60 euros y pueda hacer pagos por tarjeta y pueda hacer una serie de transacciones que no son un corralito. Lo que sí impide, y era lógico que lo haga, es que haya transacciones de la economía doméstica griega fuera de la economía doméstica, porque eso significaba una corrida monetaria y una corrida bancaria, que cuando vemos que quienes están atacando a Grecia, porque Grecia está bajo ataque, esta es una guerra, utilizan herramientas modernas como la de la iliquidez. Si es que se hubiera dado la salida de capitales, hubiera habido una crisis mucho peor que la que ya había, y ese era lo que apostaba el conservadurismo europeo. Entonces digo, quería terminar esta cuestión señalando que si es que todo el establishment ataca a esta posibilidad del surgimiento de una Europa no neoliberal, creo que a los grupos como los nuestros, porque yo estoy plenamente identificado con su lucha, que además viene de una trayectoria en otro lugar del mundo exitosa. Al Ecuador se le decía lo mismo que se le dice hoy a Grecia. Va a quebrar, va a salir de la dolarización, le vamos a poner medidas de restricción comercial y de inversión en el cual le van a volver una economía inviable. Mentira. Cuando lo hicimos, y lo hicimos de manera adecuada, con una quita del 70% de una deuda que además, como la de Grecia, era ilegítima e ilegal, resolvimos el problema, y hoy día veo hasta artículos del Wall Street Journal, del establishment, diciendo que hicimos bien. Claro, 5 años después, ¿no? Obviamente 5 años después diríamos que Grecia lo hicieron bien. No me voy a alargar más del minuto, estoy llevando el tiempo 11:39, de manera que no me alargo, sino yo les quiero decir, ojalá gane el no. Si yo estaría en Grecia igual que ustedes, votaría por el no. Pero en el caso de que no gane el no, hay una legitimidad para continuar por una línea diferente. Y en el caso de que sí gane, no creo que es la salida del euro de Grecia. Creo que esa es también una forma de escarmentar y de meter un miedo innecesario. No es necesariamente, pero si digamos, fuera la salida de Grecia del euro, compañeros y compañeras, fuera del euro también hay vida. Gracias. Bueno, y ya con nuestro último ponente,
Daniel Munevar, que nos va a contar también su experiencia con el Comité de la Verdad, y aparte es asesor de Varoufakis, así que tendrá cosas interesantes que contarnos. Buenas noches. Pareciera que cada vez que cualquier cosa relacionada con Grecia también involucra recortes, en este caso de tiempo. Así que voy a intentar ser conciso. La idea de la presentación era un poco hablar la relación entre los hallazgos del Comité de Auditoría, que un anuncio de publicidad pública no pagada, están en la página de auditemosgrecia.org, y básicamente lo que ha pasado en el proceso de negociaciones de los últimos meses. Entonces voy a ir un poco rápido. Como se ha señalado, básicamente la lógica, y esto queda muy claro en el informe de auditoría, la lógica de los programas de rescate desde el año 2010 ha sido básicamente rescatar a los bancos internacionales con exposición a Grecia. En este gráfico se muestra, que es del informe, cómo los créditos de bancos privados al Estado griego pasaron de 140.000 millones de euros a alrededor de 40.000 millones de euros, de 140.000 millones de euros en el 2010 a 40.000 millones de euros en la actualidad. Si uno mira los créditos de estos bancos a nivel internacional a Grecia en su conjunto, no solamente al sector público, estos créditos pasaron de 300.000 millones de euros a 50.000 millones de euros. ¿Qué pasó ahí? Básicamente todas estas deudas, en vez de ser canceladas, de ser reestructuradas, como en su momento sugirió el Departamento Técnico del Fondo Monetario Internacional, fueron sencillamente trasladadas al sector público europeo y a organizaciones multilaterales. Para que ustedes se hagan una idea de la escala de esta transferencia de recursos que ha ocurrido, esto equivale básicamente a 8 años de pensiones y salarios del Estado griego. Este es el costo social y económico de esta transferencia de deuda del sector privado al sector público. Lo interesante de toda esta historia, y esto es algo más que salió del trabajo del Comité de Auditoría, gracias al trabajo que hizo Zoe Constantinopoulos, de poner presión para la liberación de recursos oficiales de las discusiones, por ejemplo, que tuvieron en el año 2010. La Comisión tuvo acceso a toda una serie de correos y discusiones que tuvieron lugar entre funcionarios griegos y el Fondo Monetario Internacional. Y es bien interesante porque cuando en su momento el representante del Fondo Monetario Internacional estaba discutiendo su preocupación respecto a los montos involucrados del programa de rescate, que estaban bien por encima de las estipulaciones del Fondo Monetario Internacional y obviamente por ende la capacidad de pago del país, la respuesta del Deputy Director del Fondo Monetario Internacional fue clara: no se preocupe por ese tema porque las decisiones del programa de rescate griego no están siendo tomadas con base a decisiones técnicas, sino puramente políticas. Y esa ha sido básicamente la historia desde el año 2010. Entonces, en el año 2010, cuando el Fondo Monetario Internacional, puerta cerrada, señala que es necesario reestructurar la deuda, que es necesario imponer pérdidas a los bancos franceses y alemanes con exposición a Grecia, la respuesta de Jean-Claude Trichet, Banco Central Europeo, y los gobiernos de Francia y Alemania era que esto no era una opción. La única salida ante un programa de rescate donde no hay devaluación, porque Grecia es parte de la zona euro, y sin reestructuración, era básicamente imponer austeridad en una escala sin precedentes. En el gráfico de la izquierda se puede ver cómo Grecia ha sido el país en Europa que ha realizado el mayor ajuste fiscal. En términos del PIB es de 19 puntos entre 2009 y 2014. En términos de comparación, España ha realizado un ajuste fiscal de 8 puntos del PIB. Es decir, que en contra de lo que señala la prensa, que dicen que el problema es que Grecia no se ha ajustado lo suficiente, el problema es precisamente que Grecia se ha ajustado mucho más de lo que cualquier otro país en Europa lo ha hecho, y que, como lo advirtió en su momento el Fondo Monetario Internacional, el Departamento Técnico del Fondo Monetario Internacional, un ajuste de esta escala iba a hacer colapsar
la economía doméstica. Y es precisamente lo que el Fondo Monetario reconoció el año pasado. En este gráfico se muestran las proyecciones, la línea negra del Fondo Monetario Internacional de crecimiento, y el punto rojo es lo que efectivamente se observó. Si ustedes miran hasta antes de la crisis, básicamente las predicciones del Fondo Monetario Internacional eran relativamente precisas. Sin embargo, curiosamente empieza el programa de rescate y se crea una diferencia masiva de 6 puntos del PIB como promedio entre las proyecciones del fondo y lo que efectivamente ocurrió. Y la razón detrás de ello es que precisamente para justificar los programas de rescate se subestimó, no de manera casual, sino por una decisión que fue tomada en su momento, se subestimó el impacto de la austeridad sobre la economía griega. Y obviamente intentar pagar una deuda con un ingreso que cae más rápido que la deuda, pues es obviamente imposible. Curiosamente, no es más, es el Fondo Monetario Internacional del año 2010, 2012, y recientemente en el marco de las actuales negociaciones es la institución que ha insistido en la necesidad de incluir un programa de reestructuración de la deuda. El problema detrás de ello es que obviamente las instituciones europeas se niegan a contemplar este elemento, lo cual lleva a una discusión de qué es lo que está pasando. ¿Por qué si las partes desde el punto de vista técnico son conscientes que un programa de rescate sin reestructurar la deuda, sin reconocer las pérdidas en una situación de insolvencia, por qué insisten en seguir este mismo enfoque? Y ahí es donde uno llega a la conclusión de que esto no es una cuestión técnica, es una cuestión eminentemente política que tiene que ver con las diferentes estrategias y objetivos de las diferentes instituciones. Entonces es curioso porque la mayoría de la gente piensa, por ejemplo, que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y el Eurogrupo apuntan a lo mismo, y lo cierto es que no. Cada uno tiene sus objetivos, sus estrategias, y hay divisiones internas dentro de las instituciones que han venido saliendo a flote a lo largo de los últimos 5 meses. Y lastimosamente, precisamente desde la perspectiva de las instituciones, Grecia es utilizado como básicamente un peón en el ajedrez político europeo, desestimando completamente las necesidades y sacrificios que ha realizado el pueblo griego desde que empezó la implementación de políticas de austeridad. Básicamente, en el caso del Eurogrupo, la principal preocupación ha sido mantener el status quo en Europa. El Eurogrupo es consciente, los ministros del Eurogrupo son conscientes que obtener concesiones dar concesiones a Syriza implica básicamente abrir la puerta a que otros movimientos políticos en otros países de Europa adopten un discurso y una estrategia política similar de Syriza para obtener concesiones por parte de las instituciones, lo cual obviamente implicaría, primero, reconocer que la austeridad como política no funciona; segundo, que la institucionalidad europea, tal y como está establecida hoy en día, no funciona y que es necesario reestructurarla. Y obviamente esto no es un escenario deseable para las instituciones. Entonces, desde la perspectiva del Eurogrupo, el objetivo central de las actuales negociaciones ha sido básicamente imponer un costo político a Syriza y, de ser posible, forzar la salida del gobierno. Tan solo el pasado fin de semana, Jeroen Dijsselbloem, el presidente del Eurogrupo, cuestionó la idoneidad del actual gobierno griego para llevar a cabo las negociaciones e implementar el programa de ajuste. Es altamente preocupante que un ministro de otro país europeo cuestione la idoneidad y las decisiones de otra democracia en Europa. En el caso del Banco Central Europeo, básicamente la principal preocupación que tienen es la exposición directa a Grecia, porque saben que si hay un problema con Grecia, el Banco Central Europeo es la primera línea de defensa en contra del pánico financiero. Entonces, para el Banco Central Europeo no es tanto una cuestión política, sin embargo son utilizados como un arma política para imponer presiones sobre el gobierno griego.
Y en el caso del FMI, pues es básicamente, ellos están muy preocupados porque por la estructura de los acuerdos de rescate que ha tenido lugar desde el año 2010, si hay un impago, básicamente quienes reciben el primer impago son los del Fondo Monetario Internacional, y precisamente porque aceptaron en los dos anteriores paquetes de rescate no reestructurar la deuda bajo el entendimiento implícito que los gobiernos europeos iban a hacer funcionar por medio de otros mecanismos los paquetes de rescate, pues básicamente llegamos a la situación actual. Por eso el Fondo Monetario se ha mantenido en la línea de necesidad de reestructurar la deuda griega. Entonces el Fondo Monetario Internacional realmente está preocupado primero por las implicaciones desde el punto de vista reputacional de un default de Grecia, porque implica sentar un precedente a nivel internacional. Sería la primera vez que un país desarrollado entra en default con el Fondo Monetario Internacional. Y segundo, desde el punto de vista técnico, porque básicamente se ha descreditado completamente la organización y su departamento técnico, porque es muy curioso cómo en el caso de Ucrania se menciona que el país no hay ningún problema si entra en default, el Fondo Monetario Internacional está dispuesto a seguir financiando al país, pero en el caso de Grecia el país tiene que seguir pagando independientemente de lo que suceda. Entonces, para concluir, para concluir, cuando uno mira este mapa y este ajedrez, este es básicamente lo que ha ocurrido en las negociaciones. Desde el principio el Fondo Monetario Internacional ha insistido en que hay que reestructurar la deuda. El Eurogrupo, por consideraciones políticas, se resiste a entregar concesiones a Grecia, a pesar de que el gobierno griego ha mostrado un grado increíble de flexibilidad para lograr alcanzar un acuerdo que permita la solución de la crisis. Sin embargo, el problema es que en la medida que las instituciones no contemplen una reestructuración de la deuda, pues el Fondo Monetario Internacional insiste en más austeridad. Y al insistir en más austeridad, el gobierno griego obviamente insiste en la necesidad de proteger a los miembros más vulnerables de su población, de seguir imponiéndole los costos de la crisis. Sin embargo, básicamente Grecia ha concedido en toda una serie de áreas a cambio que se incluya reestructuración de la deuda y que haya un programa de financiamiento e inversión. Una vez más, el Eurogrupo se resiste. Cuando es claro a última hora que no es posible llegar a un acuerdo que responda a las necesidades del pueblo griego, se convoca al referéndum, y la respuesta del Eurogrupo y del Banco Central Europeo es, en vez de acomodar las condiciones para que el pueblo griego pueda decidir libre de presiones, es una vez más aumentar el nivel de presión sobre el gobierno y sobre el pueblo griego. Lo voy a dejar ahí y lo dejamos para la ronda de discusión. Gracias.